Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hoy hablamos con María Martínez, más conocida como Camino Kaizen. Ella es psicóloga, mamá emprendedora y creadora del método único Camino Kaizen, un programa de 12 pasos por el que le preguntaremos más a fondo a lo largo de la entrevista. Además, imparte varios talleres online y cuenta con una comunidad en Instagram donde nos sorprende, enseña y motiva a través de sus intervenciones y sus directos. Bueno, María, gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miriam, es un placer y muchas gracias por esa presentación tan chula. Bueno, hay que decir a todos los escuchantes del podcast que el día en que la creencia popular y la mala suerte que se dice que hay estos días, seguro que no, seguro que va a ser una charla que va a traer muy buena suerte a mucha gente y va a servir para entender un poquito mejor todo esto del Kaizen, ¿no? Que está ahora tan de moda, que lo escuchamos habitualmente y muchas veces no sabemos lo que es. Así que yo encantada de que estés aquí y tú mejor que nadie como experta nos cuentes un poco, y por aquí me gustaría empezar, ¿qué es esto del Kaizen? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué te ha llevado a crear ese método? Cuéntanos. Venga, bien. Pues sí que es cierto, es curioso. Me hace mucha gracia lo del Kaizen porque es cuando decís lo de que está de moda, porque cuando yo empecé con el Kaizen, o sea, máscara de póker, imposible, cada vez que yo decía esa palabrita. Y yo ya cuando la descubrí, tampoco sabía lo que era, y hace ya bastantes años. Entonces, yo ya cuando la descubrí, tampoco sabía lo que era, y hace ya bastantes años. Entonces, sí que está de moda, pero no se conoce de verdad del todo. Entonces se dice, se habla de pasos pequeños, yo estoy hasta aquí de oír pasos pequeños, pero es que los pasos pequeños no son pasos Kaizen. Entonces el Kaizen es una mentalidad completa, es decir, es una metodología de funcionamiento que normalmente se utilizaba para empresa, para optimizar procesos en empresa, dentro de los grupos de personas, que es lo que cada persona podía hacer por sí misma, cosas muy pequeñitas que podían hacer una mejora en toda la empresa a nivel individual, ¿vale? Entonces, esto se utiliza en la Toyota, entre otras grandes empresas. Y ¿qué es lo que pasa? Que al menos yo, y ahora veo que hay más gente, yo lo he sacado para utilizarlo con las personas, porque algo que funciona a nivel de grupo, obviamente va a funcionar a nivel individual. Entonces, el Kaizen es una manera de funcionar y de dar completa, es decir, me va a valer para la familia, me va a valer para el trabajo, me va a valer para mí. Es una idea en la que siempre puedes avanzar, es decir, es como una mentalidad en la que nunca te bloqueas. Si tú aprendes a pensar en modo Kaizen, aprendes a ver siempre la pequeña acción dentro del conjunto, sea el que sea que se te plantee en la vida, para poder ejecutar y para poder moverte siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eliminamos estos bloqueos en los que muchas veces nos vemos metidas, que es socorro, no sé ni por dónde empezar y me quedo atascada y no me muevo. Entonces, cuando tú aprendes a pensar en modo Kaizen, es como si tuvieras una especie de radar que hace que veas lo más pequeñito de lo pequeñito dentro de cualquier evento impactante que se te ponga en el camino. Siempre digo lo de que en vez de ver montañas, ves granitos de arena, o que en vez de ver una imagen, ves el píxel de la imagen, porque sobre eso puedes actuar y no tienes miedo. Entonces, el Kaizen se resume muchas veces en mejora continua. Voluntad. Si no, no es mejora continua. Porque hay quien me dice, bueno, pero yo estoy mejorando continuamente. Sí, pero ¿qué tal lo estás pasando? Entonces, si tú lo estás pasando mal o estás fatigado o estás estresado mientras estás en esa mejora, no es Kaizen. El Kaizen es que tú seas capaz de hacer siempre, pero siempre es sin necesidad de descansar, porque eso es señal de que lo estás haciendo lo suficientemente pequeño, porque tu cuerpo no se da cuenta de que realmente está en movimiento. Entonces pone velocidad de crucero. Yo lo descubrí por casualidad en una librería que ya ha cerrado. Aquí en Valencia descubrí una palabra que dije, ¿eso qué puede ser? Porque todo lo japonés siempre me ha llamado mucho. Entonces me empecé a investigar sobre ello y me di cuenta de que de muchas maneras yo ya ponía ese funcionamiento a mis pacientes, les decía que hicieran cositas de ese tipo y además me daba cuenta de que funcionaba mucho mejor cuando lo hacían. Entonces empecé a investigar más y empecé a transformar
mi forma, y además me he dado cuenta de que funcionaba mucho mejor cuando lo hacían. Entonces empecé a investigar más y empecé a transformar mi forma de trabajar, es decir, los ejercicios o las herramientas que yo daba, las empecé a simplificar para adaptarlas al modo Kaizen, y empezó ahí a desarrollarse lo que es ahora el camino Kaizen, pues ya era 7 años, una cosa así, que vino la idea del camino Kaizen. Luego ha mutado mucho hasta llegar a ser lo que es, pero bueno, este es un poquito el marco en el que todo empezó. Sí, me alegra un montón que digas esto de la pequeña acción, porque yo creo que muchas veces cuando queremos lograr resultados, uno de nuestros cosas que más nos llevan al fracaso, por decirlo de alguna manera, es el pensar en grande, ¿no? Porque nos abrumamos, y qué importante en este sentido tener en cuenta esa filosofía Kaizen para pensar en pequeñito. Me hacía reflexionar mucho cuando a lo mejor son de una tarea 1 minuto al día y no te dejo hacer más, pero yo sé que 1 minuto al día tiene todo el mundo, y eso va a hacer que vayas creando un hábito, porque al final se trata de eso, ¿no? De ir poco a poco creando una rutina, aunque te lleve más tiempo, pero es diario. Es que el Kaizen, lo que más se conoce del Kaizen es el crear hábitos, que es lo que has comentado tú, que es la manera de implementar hábitos, pues para eso es el Kaizen. Lo que pasa es que yo lo que hago es algo más amplio. Es decir, tú puedes aprender a implementar hábitos en modo Kaizen, pero no vas a funcionar en modo Kaizen, porque luego se te presentará un problema en tu vida y sabes crear hábitos pequeños, pero no sabes ver ese problema y desmenuzarlo lo suficiente como para que no te estrese y no te agobie. Entonces, en el camino Kaizen aprendes a percibir todo de una manera distinta. Y claro, lo de los hábitos es que a mí me preguntaba hace poco alguien, me decía, pero bueno, tiene que haber otras formas de crear hábitos. Digo, tiene que haberlas, pero tiene que haber otras formas de crear hábitos. Digo, tiene que haberlas, pero esta es la única que realmente se mantiene en el tiempo. Porque cuando tú creas un hábito sin estrés, sin esfuerzo, sin darte cuenta, lo mantienes sin darte cuenta. Alguien me dice, bueno, es que claro, yo llevaba 8 meses haciendo esto, luego de repente lo dejé 3 días y ya no lo he vuelto a hacer. Vale, es que eso no era un hábito, eso era una imposición a la que te habías habituado, pero no es un hábito que está implementado. Entonces, cuando tú lo empiezas a hacer, el ejemplo de los hábitos, que es el más fácil de todos, si tú empiezas quieres beber más agua, pongamos que no bebes nada de agua y quieres beber más agua al día, que te bebes solamente un vaso, bien, no vas a empezar por 1,5 litros. Entonces tu paso Kaizen para implementar un hábito de beber más agua va a ser beber un sorbito cuando te levantes. Eso a tu cerebro dice, un sorbito, vaya chorrada, perfecto. Entonces no te va a poner ningún estrés, ningún bloqueante, lo va a hacer sin ningún problema. Cuando ya eso lo tengas integrado, vas a poder meter 2 sorbitos sin ningún problema. Entonces, 2 sorbitos sin ningún problema. Entonces, esto es implementar un hábito en modo Kaizen. Y esto se puede hacer siempre. Y hay mucha gente que lo ha hecho sin darse cuenta también de esta forma. Porque el Kaizen lo tenemos integrado, lo que pasa es que no lo sabemos identificar. Pues lo tenemos integrado para las cosas malas, ¿vale? Porque tenemos hábitos negativos que no nos gustan, desagradables, y que los tenemos ahí, no sabemos ni cómo han llegado a estar ahí. Claro, es que se han integrado en modo Kaizen. Entonces, ahora búscalos. Pues esto es lo mismo, para algo positivo, para algo agradable, vamos a hacerlo de la misma manera. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer para generar un hábito en modo Kaizen es, vale, redúcela a la mínima expresión. Vale, esto lo podrías hacer todos los días, sí, pues haz un poco menos. Entonces, a partir de ahí, entonces vas a poder hacerlo siempre. Si tú te pones en el límite de tu mínimo, no es Kaizen. Por eso la diferencia es muy importante. Un paso pequeño no es un paso Kaizen. Un paso pequeño, como se ha estudiado siempre de estrés, ni un ápice de fuerza de voluntad. Y lo vas a poder hacer. Pero lo que tú dices es cierto. Tenemos esa idea de que las cosas grandes, también las cosas rápidas, las cosas son, pero solo esto voy a hacer, entra el juicio, y esto es lo que se cambia en el camino Kaizen. Se cambia este juicio y este entorno en el que tú intentas implementar algo nuevo. Es decir, aprendes a no juzgar esto, aprendes a pensar directamente de otra manera. Entonces, cuando tú te das cuenta e integras que cuando tomas acción sobre lo que depende de ti, no hay ningún problema y está todo bien, sueltas lo que no depende de ti, dejas de frustrarte en general en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, pero tienes que sembrar esto. Yo siempre digo lo de las columnas, o sea, tienes que poner unas columnas sobre las que basar el resto de tu vida. Entonces, el camino Kaizen lo que hace es cambiarte esas columnas, porque ya sobre esas columnas vas a poder funcionar de una forma distinta en cualquier situación.
Y esa es la parte diferencial, la que realmente diferencia el camino Kaizen del Kaizen. Bueno, y es que puedes leer mucho sobre Kaizen, pero te vas a quedar en los hábitos. No vas a conseguir implementar el funcionamiento porque vas a tener esa resistencia que te va a decir, pero si puedes hacer un poquito más, haz un poquito más. Y ese poquito más te va a separar del Kaizen. Hay muchas cosas interesantes que me han llamado la atención, como por ejemplo el cerebro. En este sentido sería como un poco engañarlo, ¿no? Porque digamos que funciona en nuestra contra, ¿no? El cerebro, yo creo que le gustan los hábitos tal y como se lo hemos planteado siempre, y todo lo que genere un cambio, pues él lo interpreta como una amenaza de alguna manera, entiendo. Entonces, de aquí la importancia en ese sentido de hacerlo pequeño. Y luego también el desapegarte del resultado que también comentabas, ¿no? Porque imagino que el resultado nunca depende de uno, lo que depende en ese sentido de hacerlo pequeño. Y luego también el desapegarte del resultado que también comentabas, ¿no? Porque imagino que el resultado nunca depende de uno, lo que depende de uno es lo que tú puedes hacer en el día a día, las acciones, pero eso no te garantiza el éxito ni llegar donde tú quieres llegar. Es que, claro, el problema es que unimos éxito con llegar donde quiero llegar. Eso es un error muy grande, porque lo que yo quiero es una cosa pequeñita. Igual puedo llegar a otro sitio que es muchísimo mejor, entonces me estoy limitando. El problema es ese, es que normalmente creemos que sabemos. Eso es uno de los grandes errores que cometemos. No tenemos ni idea de nada que no sea el momento presente. Todo lo demás está por venir. Entonces, todo lo que tenga que ver con el futuro no existe. Y cuando yo lo que quiero es controlar el futuro, pues la hemos liado. Porque ahí no vamos a encontrar nunca jamás una seguridad. La seguridad siempre está en lo que yo puedo hacer ahora. Lo que has hecho del cerebro, o sea, esto de manera de funcionar es introducirle otra orden. Lo que pasa es que las órdenes para el subconsciente van en modo imagen, van en modo pregunta, van en modo acción, van de otro modo. Entonces le estamos introduciendo una nueva manera de funcionar, una nueva hoja de ruta, para que se dé cuenta de que esto que yo quiero está bien. Porque normalmente dentro de lo que yo quiero hay miedos. Entonces lo que nos protege es de eso que le estamos diciendo que es peligroso. Pero se lo hemos dicho nosotros, al final siempre va en nuestro favor, siempre, aunque no lo parezca. La cuestión es que somos nosotras las que no nos enteramos de cómo decirle las cosas. Entonces le estamos diciendo al GPS, mira, quiero ir a Madrid, pero le estamos poniendo la hoja de rutas para que vaya a Rusia. No tiene sentido ninguno. Entonces nos enfadamos con el GPS porque no está yendo a donde queremos. Si es que lo que tienes es que decirle bien a dónde quieres ir. Entonces, claro, en el camino que dicen lo que aprendes es eso, es a enfocar tu atención en aquello a lo que quieres ir y a aprender a funcionar sobre esto en lo que quieres funcionar, o sea, no sobre lo que no quieres funcionar, no sobre lo que no quieres funcionar. Entonces, claro, la cuestión es eso, es que no estamos en coherencia dando las órdenes de forma adecuada. Y por eso nos metemos en estos líos de los autoengaños, y cuando se habla del positivismo también, o sea, es que me estoy engañando, no, perdona, si es que ser negativo es el mismo engaño, elige el engaño que te haga feliz, que al final es eso, es elige tú. Lo único que es real es lo que está ocurriendo ahora, todo lo demás, mentira, es que invéntatela. Sí, es verdad, es como el momento presente es lo único que podemos controlar. El futuro, de nuevo, pues eso, no depende de nosotros. Y también qué importante lo que decías de la aceptación, porque esto llevado a otro terreno, ya no solo a implementar hábitos, sino que muchas veces te das cuenta que en las relaciones personales hay muchos desencuentros precisamente por eso, ¿no? Por no aceptar al otro tal y como es, querer controlarlo, que cambie para que se adecue a lo que a ti te interesa que sea. Entonces esto es algo que realmente no depende de nosotros, ¿no? Es algo que dices tú mucho con la pluma. Bueno, la pluma es rosa y no va a ser verde. Si quieres la puedes tirar, no sé, igual incluso te acaba gustando con el tiempo como es, pero no nunca va a ser verde. Pluma, claro. Eso es. Si es que la cuestión es esa, la aceptación al final, pero si es que la aceptación es mucho más simple que todas las cosas estas que nos montamos. La aceptación es ¿qué es? Es así, punto, ya está. Ahora pasa, siguiente, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quiero ahora? Esto es así. Entonces, cuando estamos queriendo controlar lo que no depende de nosotros es cuando hay frustración. Es así, pero aquí y en China. Entonces, si tú estás frustrada o estás estresada o estás bloqueada, estás queriendo tomar acción sobre algo que no puedes.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te quedas esperando a poder, sin saber, es decir, sin tener integrado, que no vas a poder nunca. Entonces te puedes quedar esperando para toda la vida, porque jamás vas a poder cambiar la pluma. Entonces, esto es una de las cosas que integras, porque el camino que hacen es para integrar. Yo insisto mucho en esto y además tengo que estar ahí repitiéndolo y repitiéndolo. Estamos muy acostumbrados a tener mucha información intelectual, a saber un montón, a leer un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no integramos absolutamente nada. Por lo tanto, el camino que dicen es para integrar. No vas a saber nada, porque no te voy a dar nada, solo te voy a decir qué hagas. Y si tú haces, entonces integras. Ya está. Es como si alguien, cuando le compra una bici de pequeño, dice, vale, dame una enciclopedia sobre la bici que me la voy a leer antes de ponerme encima de la bici. Pues se planta en 30 años y no ha aprendido a ir en bici, porque está leyendo sobre ir en bici. Entonces esto, es que mucha gente me pregunta, ¿me recomiendas un libro sobre Kaizen? Creo que voy a hacer una respuesta tipo. No recomiendo libros sobre Kaizen. Poder hablar sobre el Kaizen, vas a quedar súper bien, pero luego en tu día a día vas a vivir frustrada, porque no vas a saber implementarlo si no lo haces. Entonces, esto es lo que se hace durante el camino Kaizen. Se toma acción sobre lo que uno primero se aprende. Aprendemos a discernir lo que depende de mí, lo que no depende de mí, para saber tomar acción sobre lo que depende de mí. Y la acción siempre en modo Kaizen. Entonces cambias absolutamente tu percepción de todo el entorno. Si mañana te dan una mala noticia, del tipo que sea mala en el sentido de que no es esperada y que me desestabiliza, si yo aprendo a funcionar en modo Kaizen, no me voy a bloquear. Me voy a centrar enseguida como si tuviera un ojo de robot para saber, vale, qué es lo que depende de mí de esto que me acaban de decir esto, vale, y sobre esto voy a actuar, vale, qué es lo que voy a hacer, y te vas a poner en marcha. Y además va a ser automático, ¿vale? Si no, ¿qué es lo que pasa? Que nos bloqueamos. Por eso lo del Kaizen y los hábitos, está muy bien que sepas hacer hábitos en modo Kaizen, pero es mucho más. Entonces te estás perdiendo todo lo demás si te quedas solamente en los hábitos. Hábitos en modo Kaizen, pero es mucho más. Entonces te estás perdiendo todo lo demás si te quedas solamente en los hábitos. Sí, me parece súper interesante este tema de integrarlo, porque yo creo que nos pasa en el día a día. Yo el otro día me sorprendí con una frase de un cuadro que tengo en la habitación colgado y que por algún motivo pues yo la había puesto ahí porque para mí tenía un significado. Pero luego dándole una vuelta de tuerca yo decía, pero si es que no estoy haciendo caso a este mensaje, yo estoy actuando contrariamente. Era un poco, venía a decir como la felicidad es disfrutar del camino, ¿no? No es una estación de llegada. Y yo decía, jolín, la de cosas que me estoy yo perdiendo por eso, pues por lo que hablábamos del resultado, ¿no? De estar enfocada en algo que a lo mejor ni siquiera depende de ti. Entonces, creo que en este sentido lo del Kaizen es tal cual. Una cosa es leerte un libro y intelectualizarlo y bueno, sacar la teoría, pero claro, llevado a la práctica, esto pues como todo. Y además es que es muy poquito. Lo que pasa es que es eso, que como hay una resistencia al bueno, tampoco es que somos súper divertidas. Porque cuando es mucho es porque es mucho, cuando es poco porque es poco. Es que al final es no hacer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al cambio. Por eso doy muy poca información y de hecho creo que voy a dar menos todavía, porque cuando olemos, porque además todas las mujeres, porque son mujeres la mayoría, todas mis mujeres Kaizen maravillosas, son muy listas todas, controladoras y listas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto se huelen algo de que esto va a cambiar, porque lo sabes, pero si no te lo dicen, está ahí. Pero si te dicen, con esto vas a cambiar tal cosa, ya entonces entran las alarmas y por muy chorra que sea la cuestión que tienen que hacer, ya empiezan los saboteadores, porque nos solemos el cambio, porque tenemos ese miedo. Entonces, hay que hacer las cosas muy sutilmente, por eso el camino Kaizen es tan absurdo. Y hay quien me multiplica los minutos, entonces al final son tantos minutos lo que voy a emplear, pero es muy poco. Madre mía, tú eres la número 1 de las controladoras de este grupo. 2 minutos lo que voy a emplear, pero es muy poco. Madre mía, tú eres la número 1 de las controladoras de este grupo. Entonces, esto lo hacemos en general, porque siempre buscamos saber la solución, saber el final, saber. Cuanto menos sabes, más haces. Porque una de las cosas más importantes es que el descubrimiento te genera una integración inmediata. Cuando algo lo copias, o sea, o te lo enseñan y lo imitas, o lo lees y, bueno, lo vas aprendiendo, pero por imitación, no es igual. Cuando tú, durante un proceso en el que hay, pero bueno, solo esto, pero tal, cuando tienes tus pequeñas resistencias y luego haces el clic, todo fluye. Y además es para ti para siempre, ese momento. Entonces yo a veces las frustro muchísimo porque me preguntan algunas cosas y yo las dejo sin contestar, porque sé que luego eso se contesta solo. Pero la mente controladora necesita información para coger las riendas
y poder seguir a su marcha, para poder seguir funcionando igual. Entonces, el acto de estar en el camino que dices es un acto de valor y de confianza absolutos, porque no sabes a lo que vienes y encima te doy muy poquito de lo que estás acostumbrado a recibir. Entonces, claro, es un poco, bueno, pues yo me lanzo y vamos viendo. Por eso les doy la enhorabuena a todas las que están en el camino que dicen, porque es eso, es algo muy, muy distinto. Y sobre todo porque tienes que integrar una nueva forma de percibir, no puedes integrarla haciendo las cosas que hacías hasta ahora. Entonces, hay una frase de Einstein que creo que la conocemos todos y es: si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y es que estamos dándole a lo mismo. Entonces, el resultado no se puede controlar. El camino, el momento, lo puedes controlar. Céntrate en eso y tendrás éxito, porque el éxito significa eso, significa que siempre puedas actuar sobre algo. El éxito no es algo puntual, entonces cuando tienes ese éxito, ¿qué haces después? Además, te tienes una ansiedad tremenda hasta que lo logres y luego cuando lo logras tienes otra vez ansiedad porque ¿ahora qué haces? Entonces, lo importante es al sitio donde yo quiero ir, pero lo miro una vez y luego me centro en lo que puedo hacer ahora. Si lo estoy mirando todo el tiempo, mi cerebro interpreta que lo ha de hacer ya. Es como cuando alguien te dice, pues no sé, bueno, pues hay que no sé qué, y eso que te dicen hay que hacerlo dentro de un año, pero te lo dicen ahora, entonces tu cerebro dice, ya, y lo siente como inmediato. Entonces, pues eso, quiero tal cosa dentro de 3 años, vale, pues ya lo has pensado una vez, ahora céntrate en lo que puedes hacer ahora. Lo que hacemos normalmente es pensar en el resultado. Y eso estresa muchísimo, porque le estamos diciendo que lo haga todo ya, y eso es imposible, entonces se estresa y nos bloquea porque no sabe cómo actuar para darnos eso que le estamos pidiendo. Entonces, eso es lo que normalmente nos ocurre. Además, bloqueos hemos tenido todas en la vida. Y siempre son por lo mismo, por ver una montaña. Pues cuando aprendes a pixelar... y otro ejemplo que pongo muy, muy chulo que me vino hace unas semanas. Es el tipo de peces desde lo lejos. Puedes ver una ballena, que es lo que nosotros normalmente vemos. Vemos una cosa muy grande que no sabemos qué hacer con ella, pero si tú aprendes a ver en modo Kaizen, tú ves los pececitos que están conformando eso y no te impacta en absoluto, porque empiezas a ver cuál es la imagen sobre la que puedes actuar. Entonces desaparece el shock inicial, porque todo es manejable si aprendes a mirar adecuadamente. Sí, la mente controladora, la perspectiva, el foco. Y yo creo que también una cosa muy interesante que decías antes, el tema de los bloqueos, de las inseguridades, esos pequeños saboteadores que todos llevamos dentro, porque al final nos cuesta un poco salir de nuestra zona de confort. Y yo creo que hay mucho miedo, pues por lo que tú dices de no quedan bolas de cristal en Amazon, nunca vamos a poder tener todas las variables despejadas. Me está enseñando ahora mismo la bola, pero es que es tal cual. Cuéntanos, no quedan bolas de cristal en Amazon, nunca vamos a poder tener todas las variables despejadas. Me está enseñando ahora mismo la bola, pero es que es tal cual. Cuéntanos este ejemplo que a mí me encanta. Es que es eso, normalmente cuando no podemos, esto es para tomar decisiones al final. Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión, no la tomo. Vale, no la tomo. ¿Por qué no la tomo? Pues porque quiero tener controlados todos los pasos después de mi decisión. Es decir, vamos a ver, yo tomo esta decisión y entonces tiene que pasar esto y luego pasar lo otro y luego pasar lo otro. Hasta que yo no tenga todos los pasos claros, no tomo la decisión. Nunca vas a tener claros los pasos, porque no hay bolas de cristal, no quedan. Ya os dije que no quedaban, pero es que yo me compré la última. Entonces, no quedan bolas de cristal y nunca jamás vas a saber ese futuro que necesitas saber para poder tomar esa decisión. Con esta premisa clara, ¿qué vas a hacer? Porque el problema es que nos quedamos esperando, creyendo en nuestra ilusión, creyendo que en algún momento es porque tú sabes lo que siempre puedes hacer tú y al final te da igual lo que los demás hagan. Porque cuando tú te centras en lo que tú puedes hacer, tienes ya mucho trabajo, ya te puedes centrar, puedes hacer siempre, puedes estar haciendo, entonces ahí no te puedes parar nunca. Entonces, cuando te quedas bloqueada es porque estás queriendo controlar algo que no puedes saber jamás. Y el futuro es una de esas cosas, que nos bloquean una barbaridad. Es que no hago esto porque no sé si esto pasará de tal manera. Y yo me quedo parada y digo, pues claro, no lo vas a saber, pero ni ahora ni mañana. ¿Qué vas a hacer con ello entonces? Porque además lo argumentamos como si realmente fuera algo que se va a resolver. Es decir, claro, pero, y además convencidísimo lo decimos, que no lo voy a hacer porque es que no sé si me va a salir bien. Tú dices, vamos a ver, ¿vale? No lo sabes. ¿Cuándo lo vas a saber esto?
¿hasta cuándo te vas a quedar esperando? Es decir, ¿quién te lo va a decir? Y luego buscamos que los demás nos aseguren eso. ¿Para qué? Para buscar otra vez, para buscar culpables fuera y no tomar responsabilidad. Y eso es horrible. Al final estés fuera y no tomar responsabilidad. Y eso es horrible. Al final estamos dando poder a quien no le corresponde. Entonces, lo mejor que se puede hacer es, vale, yo el futuro no lo sé. ¿Me voy a arriesgar? Sí. ¿Por qué? Porque todo esto no depende de mí. Todo esto no lo puedo controlar. ¿Lo hago sí o no? Decido. Por eso, cuando tú aprendes a funcionar en modo Kaizen, esta diatriba mental, dejas de tenerla porque dices, vale, si es que no lo voy a saber. Es que no lo voy a saber nunca. ¿Qué hago? ¿Hago algo o no hago algo? Ya está. Y te mueves. Porque al final la solución en la vida es moverse. Si no te mueves, te mueres. Cuando tú estás en movimiento, pero no en movimiento de estrés, movimiento de culo inquieto, ¿vale? Un movimiento sereno en el que tú estás eligiendo tus movimientos y que tú también estás eligiendo en los momentos en los que no puedes hacer nada, no hacer nada, porque eso también aprendes a saberlo. Yo puedo estar pensando en algo que va a ocurrir dentro de un mes, pero es que va a ocurrir dentro de un mes, es que ahora no está ocurriendo. Entonces yo elijo tomar acción sobre lo que depende de mí. ¿Depende de mí algo de esto que va a pasar dentro de un mes? No, pues entonces, ¿qué hago? Nada, elijo otra cosa que sí depende de mí en este momento. Entonces, aprender a pensar en modo Kaizen es eso, pero eso en cualquier aspecto. Por eso digo que es de amplio espectro, es tú vas a funcionar así, ocurra lo que ocurra. Te digan lo que te digan en una discusión, cuando discutes en el día a día con quien sea, las discusiones se terminan. En el momento en que te das cuenta de que la otra persona está queriendo hacerte cambiar de opinión o que tú estás queriendo hacer a la otra persona cambiar de opinión, se acaba la conversación porque dices, vale, ¿qué estoy haciendo? Esto no depende de mí, no voy a lograr nada. Me centro en lo que yo puedo hacer, que es expresar, pero aquí termina mi objetivo. En el momento en que yo sé dónde parar mi objetivo y para donde ya deja de depender de mí, entonces tengo éxito. ¿Por qué? Porque ahí puedo lograrlo siempre. Por eso digo que cuando tú te centras en lo que depende de ti, siempre vas a tener éxito. Porque es que solo depende de ti. Depende de nadie más. Éxito. Porque es que solo depende de ti. Depende de nadie más. Por lo tanto, siempre vas a lograrlo. Entonces, eso es un superpoder, eso es lo que me dicen sobre todo, me lo dicen mucho. Lo que más notan es eso, es cuando se dan cuenta de, madre mía, es que cuando me doy cuenta de lo que depende de mí en cualquier situación, sueltas automáticamente por centrarte en ello. Entonces, en el momento en que tú sabes a dónde cogerte, lo otro lo sueltas. Tu objetivo no es soltar, tu objetivo es coger, porque es distinto. Hay quien me dice, ¿cómo puedo soltar? Cogiendo otra cosa. Si tu objetivo es soltar, tienes miedo. Si tu objetivo es coger, tienes ya acción. Entonces, es muy distinto dependiendo de dónde miras el cómo te vas a sentir. Entonces, claro, esto ya, por eso digo que es un conjunto y el control del futuro, por el amor de Dios, es que no lo vamos a controlar jamás. Entonces, vamos a actuar con lo que tenemos. El ejemplo de la pandemia nos viene súper bien. Vamos a ver a quién se le iba a ocurrir pensar que esto podía pasar. Pues ya está. Entonces, teniendo en cuenta que no sabemos nada, ¿qué vas a hacer con lo que tienes ahora? Porque está claro que no es posible estar preparado para aquello que no se ha hecho nunca. Está claro que tomar acción es la única vía posible para descubrir otros caminos que te llevarán a lugares que no conoces, pero ese es un poco el precio a pagar, ¿no? Porque si quieres un resultado distinto, seguramente no lo puedas lograr haciendo lo mismo que has hecho siempre. Pero en este sentido, también volviendo un poco a todos estos autosabotajes que nos hacemos, esos miedos y tal, yo creo que al final tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? Y es como la frase esta que dicen, es que si juzgas a un pez por su habilidad para subir a un árbol, para trepar, claro, se va a sentir toda la vida inútil, porque cada uno tiene unas capacidades y quizá nuestro error parte de ahí, ¿no? que la autoestima también se trabaja sin querer, o sea, no es el objetivo del trabaja sin querer, o sea, no es el objetivo del camino Kaizen es aprender a funcionar en modo Kaizen, pero tiene un efecto secundario y es la autoestima. Porque cuando tú recuperas tu poder, es decir, cuando tú aprendes a dejar de ceder el poder y te centras en tu propio poder, cambia muchísimo. Y cambia muchísimo también tu sensación, porque sí que puedes estar preparado para todo sabiendo que puedes prepararte para todo. Me explico, es decir, aquí hay siempre, cuando yo tengo una seguridad interna, la seguridad interna no es acumular, es decir, no es entrenarte todos los días por si acaso, ¿vale? Eso no es seguridad interna, eso es miedo. ¿Vale? Cuando tú tienes seguridad interna, sabes que ocurra lo que ocurra, vas a poder actuar sobre ello. Eso es seguridad interna.
Y actuar sobre ello en muchas ocasiones es pedir ayuda, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque ya digo, aprender a funcionar en modo KC no te convierte en fontanero. Probablemente lo que tendrás es que llamar a un fontanero si te estropea una cañería. ¿Qué paso dar? Y no te quedarás bloqueado. Socorro, que se me ha estropeado esto. Sabrás moverte. Entonces, tomar acción significa resolver de la manera que sea, no significa que lo tengas que hacer tú. Entonces, cuando tú aprendes a tener capacidad de acción, la seguridad en ti misma sube una barbaridad, porque realmente te sientes segura ante cualquier situación, porque el mayor superpoder que te puedes llevar a cualquier sitio es saber que ocurra lo que ocurra, lo vas a poder manejar, sea lo que sea. Entonces sueltas los por si acasos. El ejemplo que pongo siempre del bolso, aunque me lo digan algunas mamás también, sí, pero con los niños tienes más por si acasos, si quieres. Si no quieres, no. Entonces al final esto es un elegir. Yo por si acaso puedo llevar en el bolso 3 kilos de cosas. O si no, puedo decir, mira, da igual. Según lo que ocurra ya voy viendo. Porque siento que puedo resolver, ocurra lo que ocurra. Esa es la seguridad interna. ¿Vale? Entonces, cuando tú la seguridad interna la tienes, sabes cosas que se trabaja y que se va consiguiendo durante el camino que hacen. En el camino que hacen aprendes a ir en bici. Es decir, ya sabes ir en bici. Luego tienes que seguir entrenando, tienes que seguir practicando para poder ir por montañas. Pues tú ya aprendes a ir en llano, ya vas sin ruedines y ya puedes avanzar. Y la cuestión es que luego hay que seguir entrenando. Porque hay quien me dices, ¿que a ti te salen solo los pasos, leche? Pues claro, porque yo he practicado mucho ya, entonces ya me sé, ya pienso más rápido en eso. Entonces, esto al final es velocidad. Cuanto más entrenas, más velocidad tienes. Y además te sales solo. Entonces, al final es eso, los bloqueantes y los saboteadores siempre tienen que ver con el miedo y tienen que ver con eso, con la autoestima, pero en el punto específico de la sensación de seguridad interna sobre cualquier cosa que ocurra. Y es que si ocurre esto, no sé qué voy a hacer. Claro que no lo sabes. Ya lo sabrás. Espérate. Es que tenemos que aprender esto, pero aprenderlo de una manera, o sea, que te salga automática. Entonces, eso es lo que es que tenemos que aprender esto, pero aprenderlo de una manera, o sea, que te salga automática. Entonces, eso es lo que cuesta, sobre todo, y además se hace imposible si lo lees. O aunque lo escuches, porque hay quien me dice mucho, es que claro, yo en los directos conecto con todo, pero luego yo sola, claro, muchacha, es que lo que hay que hacer después es entrenar. Entonces, yo intento que conectéis con esa sensación de, aunque sea durante unos segundos, de madre mía, qué bien me sentiría así. Entonces, en el momento en que eso lo sabes, es porque tú tienes el poder de generarte. Lo que hay que hacer es seguir entrenando para seguir generándote. Y además es que eso lo tenemos, ese poder lo tenemos absolutamente, bueno, absolutamente todas, no lo podemos obviar, pero tenemos que elegirlo. Entonces la autoestima también va cambiando y además eso es maravilloso. La seguridad externa no existe. Bendita pandemia, ¿vale? Entonces la seguridad externa no existe. Lo único que existe es la seguridad interna, no hay más. Y a partir de ahí, todo lo que puedes hacer. Equivocar, por muy trabajados que estemos, pero te ayuda, yo creo que a salir antes del agujero, ¿no? O sea, es como no aspiro a no irme, aspiro a volver pronto y también un poco, yo creo que te da mucha paz a tu vida, porque cuando eres capaz de lo que tú dices, interiorizar que no todo el mundo es como tú a la hora de, por ejemplo, enzarzarte en una discusión, pues entiendes que no es que uno tenga razón y otro no, sino que al final es como una guerra de valores, ¿no? De creencias, que a lo mejor no te llegas a poner de acuerdo con la otra persona, porque a lo mejor para esa persona un valor muy importante pues es la puntualidad y para ti no lo es tanto y entonces he llegado tarde y madre mía y se ha ido sin mí y ya bueno, pero claro, es que partimos de ahí, ¿no? O sea... Esto está muy bien y ahí es el respeto, porque al final eso es respeto. Es si yo sé mi parte y conozco la tuya, yo respeto la tuya. Obviamente, si tú no respetas la mía, yo me apartaré. Pero al final es verdad, o sea, o sea, si tú te vas, yo no me enfado. Si yo llego tarde, tú ya me conoces. Entonces, al final, eso es respeto. Yo puedo adaptarme un poco, pero si mi naturaleza tira para un sitio, va a ser mi naturaleza. Entonces, cuando intentamos forzar al otro es querer controlar lo que no depende de nosotras, porque no se puede. Entonces, tú no puedes controlar al otro, tú puedes expresar tu petición y la otra persona hacer lo posible si quiere o si está en su mano y si le apetece. Y ahí termina todo. Entonces, la razón no existe. A mí esto de tienes razón, que en serio que no existe la razón. Tú no me puedes dar nada porque no existe, no tienes razón ni yo tengo razón. Lo que podemos es acercarnos a la verdad. Entonces, lo tuyo
yo puedo opinar igual o puedo decir, mira, es verdad, es cierto, pero no es tienes razón. Cuando cambias esa verbalización cambian muchas cosas también. Las cosas son ciertas o no son ciertas, pero no tienes razón, no tienes nada. Lo único que has hecho es emitir una opinión con la que yo puedo estar de acuerdo. Entonces ahí entramos en el tienes, pero no es tienes razón. Cuando cambias esa verbalización cambian muchas cosas también. Las cosas son ciertas o no son ciertas, pero no tienes razón, no tienes nada. Lo único que has hecho es emitir una opinión con la que yo puedo estar de acuerdo. Entonces ahí entramos en el tienes razón, porque entonces... Y eso, por eso se montan batallas, porque es como que yo te tengo que dar algo o tú me tienes que devolver algo. No es así. Entonces, eso, pero esto ya, claro, son más trabajos, al final cada uno tenemos que tirar hacia donde queramos. El objetivo es que tengamos unas bases sobre las que asentarlo todo. Porque claro, si no cuesta mucho más, es como si no tienes una tierra que está, pues eso, abonada, que está bien sembradita. Pues no, o sea, si tienes una tierra desértica, pues ya puedes plantar que probablemente no crezca nada. Entonces vamos a cambiar la tierra y entonces podremos plantar. Por eso es tan importante cambiar las bases de la percepción para poder empezar a percibir de una manera distinta. Porque si no vamos a estar luchando. Y lo que has dicho es muy cierto. O sea, es que al final el objetivo y sobre todo significa caer mucho menos. Habrá situaciones que ya no caerás, por supuesto. Pero luego habrá otras que por el nivel que tengan de intensidad o por lo que a mí me afecten personalmente, yo caeré. Pero me recompondré antes con unos pensamientos distintos y no me meteré tanto en el hoyo y sobre todo mis pensamientos serán distintos. Y eso es lo que va a mostrar ese cambio. Entonces, por eso en los grupos muchas veces digo, si es que no os podéis comparar, no hay comparación, cada una se tiene que comparar con su yo de ayer, porque cada una llevamos un bagaje, o sea, unas cargas y la limpieza lleva pues eso, hay quien de repente empieza a limpiarse al principio, hay quien empieza a limpiarse a mitad, hay quien luego se ensucia y luego se vuelve a limpiar, es decir, tenemos nuestro proceso personal, pero al final el objetivo es común. Lo que pasa es que lo comprobaremos sobre unas situaciones distintas. Si yo estoy todos los días en un entorno estresante, obviamente yo lo notaré de otra manera que una persona que se estresaba pues 2 veces al mes y ahora de repente no se estresa nada. Entonces, una persona que se estresaba pues 2 veces al mes y ahora de repente no se estresa nada. Entonces, siempre tenemos que ver nuestra propia frecuencia, la comparación con nosotras mismas y como mucho con nadie más. Y sobre todo en cuestión de tiempos. ¿Cuánto tiempo te pasabas antes enfadada? ¿Cuánto tiempo estás ahora? Ah, bueno, entonces sí, que tengo que ir poniendo, porque si no, no nos damos cuenta de que estamos mejor. Entonces aquí tenemos que ir poniéndonos en situación. Entonces eso siempre es la prueba, es cuánto tiempo estaba fastidiada antes y cuánto estoy ahora. Y cómo pienso ahora y cómo pensaba antes. Porque siempre la emoción va a seguir al pensamiento. Entonces mis pensamientos, en el momento en que yo cambio mi estructura de pensamiento y de percepción, mi reacción emocional va a cambiar también. Entonces todo va unido, por eso es tan potente. Y hay quien me dice, bueno, pero esto me servirá para lo que sea, vamos a trabajar no sé qué cosa. Digo, no vamos a trabajar nada, vamos a hacer esto, pero hay efectos secundarios, o sea, de cada uno. Entonces ese es el trabajo ya que llevamos personal y cómo lo vayamos integrando. Yo te digo que cada una son muy chulos los comentarios, porque es eso, cada una percibimos, claro, nuestra vida va cambiando de una manera y además hay quien, son 3 meses, ten en cuenta que hay muchas vivencias en 3 meses. Entonces se generan cambios muy, muy chulos. Pero sobre todo, ya te digo, la autoestima para mí ha sido un efecto secundario que yo no me lo esperaba. Cuando en su momento lo hice, mi objetivo simplemente era lo de aprender a pensar en modo Kaizen, percibir distinto para no bloquearte, para no estresarte, pero me he dado cuenta de eso, la autoestima sube. Te das cuenta de que te posicionas mucho mejor, te das cuenta de que, pues eso, sueltas antes las discusiones, dices, no merece la pena porque sencillamente esto no te lo voy a poder cambiar, me centro en lo que sí puedo hacer y lo mejoro. Entonces vamos mejorando muchísimo esa parte y soltando bloqueitos. Sí, me parece clave esto de compararte contigo mismo a lo largo del tiempo y no con otras personas, porque es verdad que cada uno lleva sus tiempos, sus circunstancias y creo que no es objetivo comparar. Y en este sentido, pues sí, yo creo que sales antes también de las discusiones, sobre todo cuando te quitas un poco de encima, que también lo comentas mucho, el rol, ¿no? Que muchas veces tenemos de salvadores o salvadoras. En este sentido, muchas veces yo creo que ves claramente que en una discusión a lo mejor tú crees que tienes tu razón, intentas un poco convencer a la otra persona de que está equivocadísimo, de cómo, madre mía, no puedes ver esto que es tan claro y tan evidente.
Y al final yo pienso que la gente sí cambia, pero no cuando tú quieres. O sea, la gente cambia cuando lo estima oportuno, cuando se da cuenta o cuando quiere o no, o a lo mejor no cambia nunca, ¿no? Pero yo creo que te roba mucha energía intentar que la otra persona va a ocurrir. O sea, es algo interno que tiene que salir de ti. Entonces, en este sentido, muchas veces, un poco en relación con esto de las discusiones, es ¿qué prefieres? ¿Tener razón o resultados? Sí, además es una lucha de egos, o sea, es a ver si yo te gano en qué, si es que no puedes ganar nunca. Es decir, no se ganan, las discusiones no se ganan, nunca, jamás. Lo único que puedes lograr es paz o intranquilidad, entonces elige la que quieras, porque en el fondo, cuando yo quiero que tú cambies, eso es una invasión tremenda, o sea, es la mayor falta de respeto del mundo, yo te voy a ofrecer mi parte y si te la ofrezco con amor, probablemente, si tú estás receptiva, alguna cosa entre y digas, y estarás abierta a ver si eso tiene que ver contigo y entonces generas un cambio. Pero nadie en la vida ha hecho cambiar a otra persona de opinión, porque eso no depende de ti. Tú manifiestas tu parte, nadie en la vida ha hecho cambiar a otra persona de opinión, porque eso no depende de ti. Tú manifiestas tu parte y la puedes manifestar de la forma más coherente del mundo. Esa es tu parte para hacerlo bien. Su parte es recibir si quiere. O igual recibe dentro de 3 meses y dice, ostras, esto que me dijo, ahora sí entra. Porque entonces está receptivo para que pueda entrar esa información. Entonces, esto forma parte del respeto. Obviamente es lo que digo siempre, si la otra persona te está faltando el respeto, tú también eliges si estás o no estás y si entras en la conversación o no. Pero nuestra parte, la parte de cada una, es yo me doy cuenta, yo te manifiesto una cosa. Es lo que dije, no me acuerdo en qué directo. O sea, si tú le dices una cosa a otra persona y se la dices otra vez y te dices sí, pero, es que no, va a haber más conversación. Entonces no sigas la conversación porque ya estás invadiendo. La otra persona ya te ha dejado claro que sí, pero. Y eso significa no. Entonces, no hay más, no pasa nada. Tú aprendes a respetar que los demás opinen distinto, es que tú también te estás respetando, opinando distinto en otras situaciones, porque queremos imponer al otro, porque nos sentimos incómodos cuando hay dos cosas distintas. No sentimos ahí que haya unión, pero no tiene nada que ver. Tú no puedes imponerle a nadie nada y además, ya te digo, lo hacemos por una falta de respeto con nosotras mismas. Yo opino distinto a que tú, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que opinar igual para ser amigos? No es verdad. O sea, si yo opino de una manera y tú opinas de otra, opinamos distinto. Igual eso nos sirve para crecer. Ya está. Pero imponer es controlar aquello que no depende de ti. Por eso siempre al final me voy a lo mismo. Es que siempre que estamos pasándolo mal estamos queriendo controlar algo que no depende de nosotras. Siempre. Entonces lo que hay que ver es qué es eso. Y lo que pasa es que cuesta. Porque alguien me preguntaba en Instagram, bueno, ¿y cómo sé yo qué es lo que depende de mí, qué es lo que no? Pues apuntándote al camino Kaizen. Porque al final lo que realmente cuesta, creemos que sí. O sea, esto que tú acabas de decir, en general, no está tan claro. Es como, bueno, pero yo sí que te puedo hacer cambiar de opinión. Perdona, es así. No me puedes hacer cambiar de opinión, puedes emitir. El momento en que algo sale de ti, ya no es tuyo. El momento en que algo sale de ti, ya no depende de ti. Ya depende del otro, el cómo lo reciba. Incluso aunque se lo quieras meter con un embudo, no, depende ya de ti. Entonces, tenemos que tener claro eso. Depende de ti lo que sale de ti. Lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Y de ti no depende lo que el otro piensa, sienta, dice o hace. Nada más. Si esto realmente lo tienes claro, pero claro, es de verdad. No, sí, ya lo sé, sí, pero. Entonces, cuando ya lo tienes claro de verdad, no discutes. De verdad, o sea, se te acaban las discusiones en la mayor... A no ser que te enfades mucho porque haya alguna cosa, por eso digo, algo que nos toque. Pero normalmente las discusiones habituales, es que a no ser que te enfades mucho porque haya alguna cosa, por eso digo, algo que nos toque. Pero normalmente las discusiones habituales, es que este no me ha saludado, bueno, ¿y qué? Pues no me ha saludado. Es que debería saludar, no debería nada. ¿No ha saludado? No. Pues tú actúa en consecuencia y punto. Ya está. O sea, ni deberías ni leches. Y la vida es mucho más fácil y más feliz, porque introduces el me da igual maravilloso y sueltas.
Sí, muchas veces yo creo que esto nos pasa también un poco, vamos en rol de víctimas, creyendo que todo el mundo actúa para hacernos el mal o hacernos daño o para molestarnos cuando los hechos muchas veces son neutrales y a lo mejor la otra persona ni siquiera está poniendo el foco en ti, ¿no? Es así, lo está haciendo así por alguna circunstancia y esto tiene que ver muchas veces pues con esas películas mentales que también nos montamos por interpretar hechos que no son realidades como tal, ¿no? Pero sí me parece, digo, y no me gustaría terminar sin antes preguntarte algo un poquito más personal y es en qué momento estás ahora, qué estás haciendo, dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte, cuéntanos. A ver, seguirme, me pueden seguir si buscan Camino Kaizen, que es cierto que hay quien me llama María Kaizen, ¿vale? Yo soy María, pero Camino Kaizen es como me pueden buscar en Instagram, en la web también la tienen, caminokaizen.com. Entonces ahí me pueden encontrar yo estoy ahí siempre, además estoy también por WhatsApp, que también lo tienen por ahí en redes y suelo contestar todo lo que puedo. Además invito, de verdad, creo que es muy importante que cambiemos nuestra forma de ver la vida porque es que es el poder que tenemos. Es el único y el más potente. Y aprovecharlo es muy importante. Además, yo me doy cuenta con mi hija que las cosas son imprevistas todo el tiempo. Todo el tiempo es todo el tiempo. No puedes controlar absolutamente nada externo a ti. A ver si se nos mete en la cabecita y entonces somos felices. Porque si no, siempre estamos queriendo que los demás funcionen acorde a lo que queremos nosotras. Y eso es una frustración constante. Y además es que es un fracaso constante. Así es que me busquen. Yo estaré encantada de resolver cualquier cuestión y cualquier duda sobre este camino que dicen que es rarito. Ya os he dicho que son 3 meses, son 12 semanitas de un trabajo muy sencillo, de 1 minuto al día, sí, solo 1 minuto, nada más. Entonces, que me pregunten si quieren información, que yo estoy ahí para dársela y es un placer siempre. Es que agradezco un montón esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias por haber llamado a mi puerta y ha sido un placer. Si es que, de verdad, te lo agradezco un montón, Marita mía. Muchísimas gracias por haber llamado a mi puerta y ha sido un placer. Si es que, de verdad, te lo agradezco un montón, Marita mía. Pues muchísimas gracias a ti, María, por haber participado y aceptar la invitación. Para mí es un gustazo porque, bueno, me parece que tienes una manera de ser, una vitalidad y todo lo que dices tiene un sentido. O sea que en ese aspecto yo invito a todo el mundo pues también a seguirte y a ver esa información que compartes que de verdad creo que ayuda, es muy valiosa y las redes al final nos dan esta oportunidad, ¿no? Así que en este sentido, mil gracias. Y bueno, Igualmente. encantadísima de haber tenido esta charlita contigo. Gracias, María. Hasta luego. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos la semana que viene en otro episodio.